Perfecto. Bueno, la idea de este quiz es más o menos explorar un poco cómo están entendiendo los conceptos aplicados. Vamos a hacer ejercicio hoy día de balance de materiales y explicar un par de cosas del reactor químico, que imagino que no todavía todos están viendo la parte de reactor químico. En realidad son tres cosas importantes, creo que se los puedo explicar relativamente rápido. Lo importante es que entiendan lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, acá está la distribución de los puntajes y vamos viendo las respuestas. Bueno, aquí, al disminuir el tamaño de burbujas, solo aumenta el gas hold-up y también se aumenta el gas hold-up y también se reduce el D32. Aquí no sé por qué generó confusión esta pregunta. No sé si alguien quiere comentar. Porque está mi timota, ahí era verdadero. Ángela, ¿tú qué pusiste? Profe, la verdad es que yo no hice el control. Pensaba hacerlo después de la tarde, no sabía que había que hacerlo ahora. Bueno, la idea es hacerlo ahora para que podamos discutirlo, po. Pero bueno, no importa. ¿Quién lo hizo y respondió falso? Aló. Profe, yo lo hice y Ya, puse falso. ya. ¿Y tú respondiste falso? ¿Y por qué respondiste falso? Eh, yo lo interpreté como que la fracción hold up iba a ser igual porque iba a ser el mismo volumen de gas. Ya, esto es súper importante que lo escuchen y lo entiendan todo. Eh, si tú inyectas un mismo flujo de gas en un reactor, el gas hold-up solo es función del tiempo de residencia de la burbuja. Si tú inyectas, por ejemplo, 1 litro por minuto en dos reactores, en uno tiene burbujas de 5 milímetros y en otro tiene burbujas de 0,1 milímetros, las de 0,1 se van a mover más lento. ¿Me explico? ¿Me explico, no? Sí, Como se mueven más lento, se acumulan más lento. Hay más adentro del reactor. Es súper importante entender este concepto desde el punto de vista de la ingeniería de procesos. Una cosa es el tiempo de residencia, ¿cierto? Y otro es lo que entra y lo que sale. En este caso, lo que entra es exactamente igual a lo que sale. ¿Ya? Esto es válido para gotas, para partículas, para todo eso. Entonces, el hecho que reduzca el tamaño de burbujas va a implicar un aumento de gas hold-up, porque se mueven más lentas, se van a acumular más. ¿Ya? Antes los participantes, aquí lo tengo. Camila Soto, ¿está claro ese concepto o quieren que les muestre algo más? Les voy a mostrar algo más aplicado, si quieren. Yo creo que para mí es importante que quede claro esto porque es válido para partículas, gotas y burbujas y un concepto que siempre se confunde. ¿Ya? De hecho, les voy a sacar acá. Dana Castro, ¿usted le quedó claro? Creo que sí, profesor. Yo creo que no tanto, porque si me dice que sí le quedó claro, le quedó claro. Si creo que sí, quiere decir que falta un poquito, ¿ya? Así que mira, yo voy a mostrarles ahora, si me dan 10 segundos para acordarme qué es lo que es esto, Renasa. ¿Ya? Y creo que voy a sacar de aquí ese pedazo para incorporarlo. Lo voy a agregar acá. Hay una foto muy buena de esto. Acá está el ejemplo, mira, lo voy a proyectar acá. ¿Ya? Voy a cambiar aquí proyección. Acá. Este ejemplo está muy bueno. Mira, acá esto es un experimento, también un experimento, ¿no? En ambos reactores estamos inyectando el mismo flujo de gas. Cristian, yo vine, ¿por qué tenemos 0,5 centímetros por segundo para indicar el flujo de gas? Cristian. ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Podría repetir? Estamos comparando, estamos viendo, mira, fíjate, cuando tienes burbujas más chicas se acumula más gas hold-up, a pesar de que el flujo que inyecta es el mismo. Entonces yo te pongo este ejemplo, figura en 1 y 2 que estás viendo, pero aquí aparece JG. ¿Por qué tengo JG y por qué lo tengo expresado en centímetros por segundo?
¿Aló? ¿Quién sabe? Ignacio Soto. ¿Tiene ese valor para que el flujo sea homogéneo de la burbuja? No. El JG es la velocidad superficial del gas. Recuerden que en transferencia de materia trabajamos con velocidades superficiales. El caudal del gas dividido por área transversal reactor. ¿Estamos claros? Entonces yo tengo, por ejemplo, 10 litros por, tengo 10 litros por minuto, son 1000 centímetros cúbicos por segundo, por ejemplo. Y si mi área de reactor es 100 centímetros cuadrados, la velocidad superficial es 1 centímetro por segundo. Entonces, cuando yo hablo de velocidad superficial, igual estoy hablando de caudal, solo tengo que multiplicarlo por el área del reactor. Entonces, en este caso, se inyecta el mismo flujo de gas en ambos lados. En este que está acá, agregué mucho más espumante y las burbujas se achicaron. Estas son fotografías reales, son mucho más chicas. Y no sé si se dan cuenta que aquí están mucho más acumuladas. Javier Valdés, ¿te das cuenta que están mucho más acumuladas? Sí, profe. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, voy a cambiar aquí el título, lo voy a tomar de otra cosa, de otro curso que hay. Aquí, efecto de tamaño en gas holder. Le insisto que este puede ser tamaño, puse tamaño porque puede ser gota, o puede ser burbuja, o puede ser partícula. ¿Estamos claros? Igual es válido en la sedimentación, ¿ya? Ya, esto se te lo voy a incorporar, lo voy a grabar aparte, lo voy a incorporar cuando vimos el tema reactor. Ya, ahí lo tengo guardado. Volvamos al quiz rápidamente. Volvamos al quiz. Entonces, válidas las dos, ¿ah? Es válido, se reduce el tamaño de burbuja, aumenta el área interfacial y además aumenta el gas holder. Pasan las dos cosas. ¿Ok? ¿Profe, está mostrando el quiz? Ahora lo voy a mostrar. Ahí lo estoy mostrando. Ah, ¿Ya? Entonces. Ah, pero ¿cómo? ¿Siguieron contestando acá? No entendí. Me hicieron trampa. debe ser que quizás no están en la clase. ¿Ah? Debe ser que no están en la clase y no cacharon que ya... Lo voy a cerrar. Ahí lo cerré. Pero está bien. Si un quiz de ensayo. ¿Ya? Entonces, ahí ahora que con la explicación entendieron bien. ¿Ya? Cambió totalmente 50%. Ya, después acá. Al disminuir el tamaño de burbuja, solo aumenta el gas holder. ¿Pero cómo está repetido esto? Ah, es que perdón, me cambió el orden. Estábamos revisando esta. ¿Ya? Al disminuir el tamaño de burbuja, aumenta el gas holder y también se reduce el D32. ¿El D32 qué es lo que era? Ignacio Soto, ¿qué es lo que era el D32? El diámetro de Sauter. ¿Y qué representa? Era como el diámetro más representativo de la distribución de la Elabora burbuja. un poco más técnico. Porque mira, tenemos el D30, el D20, el D10, el D32 es uno de ellos. Importante entender que este diámetro representa la misma población original, es un estadígrafo, y representa el mismo volumen y la misma superficie. ¿Ya? Rodrigo Cruz representa la misma cantidad de partículas o elementos. No, profe, no lo sé. O sea, ¿no lo sabe o no? No lo sé. Ya, No necesariamente. no necesariamente. Ok, para que no les quede ninguna duda, necesariamente voy a agregar entonces acá este otro calculillo. Miren. Acá le voy a agregar un cálculo, no lo voy a colocar acá, pero voy a colocar un cálculo con el D10 y el D32, un cálculo numérico, para que vean que efectivamente no es la misma cantidad de burbujas. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Les parece? Ya. Para que les quede claro. Ya, vamos a esta otra pregunta. Al aumentar el gas holder en un reactor agitado, gas líquido, ¿se puede decir que el área interfacial relativa al reactor aumenta proporcionalmente? Si por otra razón aumentamos el gas holder, por ejemplo, cambiando algún surfactante, por ejemplo, si tú cambias la viscosidad de la solución por alguna razón, las burbujas se van a mover más lentas. Recuerda que estas son velocidades terminales. Jeremy, ¿te acuerdas de la velocidad terminal de partículas de burbuja que vieron en mecánica del fluido? La velocidad terminal, ¿te acuerdas?
No, profe, no. ¿Quién se acuerda de la ley de Stokes, velocidad terminal? Bueno, re simple, en todo caso, anoten, se llama ley de Stokes para casos Reynolds muy bajo, pero aquí estamos hablando de velocidades terminales. La velocidad terminal es función del diámetro al cuadrado, en función de la viscosidad del fluido, y en función de la diferencia de densidades. Si yo cambio la viscosidad del fluido, las cosas se mueven más lento. No es lo mismo inyectar gas en aceite que inyectar gas en el agua, ¿cierto? Que se mueve mucho más lento. ¿Estamos claros, no? Espera, vale, el audio. Ah, miércoles, ¿cómo para esto? Disculpe, no sé cómo parar esta cosa. Ya, ahora sí, lo puse en modo avión. Disculpen. Entonces, como se mueven más lento, yo puedo aumentar el gas holder, pero acá la pregunta, ¿se puede decir que el área interfacial aumenta proporcionalmente al gas holder? Felipe Morales. Sí. Yo creo que sí. Sí, y también está en la ecuación, pues la ecuación aparece el término de G, ¿cierto? Así que ahí estuvo bien. Veamos la siguiente. Aquí también tuvo mi timota. Ya, qué bueno que está repartido. Al aumentar el gas holder en un reactor gas líquido, el tiempo de residencia también aumenta. ¿Quién puso verdadero en esta? Perdón, ¿quién puso? Sí, bien digo, ¿quién puso verdadero? ¿O no se acuerdan? De los que está acá. Yo no me Mira, acuerdo mucho, profe, porque no estaba tan seguro. Ya, pero Javiera Valdés, ¿qué pusiste tú? Javier, Perdón, falso Javier. creo, pero igual no la tenía tan clara. Ya, mira, cuando hablamos de tiempo residencia, aquí el ejemplo que les queda más claro, por ejemplo, si tú tienes un tanque agitado y entra un volumen, ¿cierto? Que el tiempo de residencia va a ser el volumen que tengo efectivo del reactor partido por el caudal. ¿Estamos claros hasta ahí o no? El tiempo de residencia de un reactor va a estar dado por el volumen efectivo que tengo en el reactor dividido por el caudal. O sea, tienes metros cúbicos dividido por metro cúbico tiempo. Y se me da un tiempo. ¿Estamos claros, Kenia? ¿Cómo se calcula el tiempo de residencia hidráulico? Kenia. Más o menos, profe, no entiendo mucho. Ya, en un reactor químico, cuando tú tienes un fluido que entra al reactor químico, el tiempo de residencia, o sea, cuánto tiempo está dentro del tarro, va a estar dado por el caudal, perdón, va a estar dado por el volumen del reactor dividido por, voy a anotarlo acá, dividido por el volumen. ¿Ya? Voy a intentar hacer aquí un monito para explicarle, pero yo creo que también es importante este concepto. Voy a cambiar acá de presentación. Entonces, tiempo de residencia. Reactores no han tenido todavía, ¿no? Tiempo de residencia. Residencia en un reactor. Por lo menos yo no he dado reactor. Ok, entonces vamos, yo creo que es importante entender este concepto. Aquí tú tienes la alimentación, ¿cierto? Vamos a decir alimentación de Q, voy a colocar M cubo minuto, ¿ok? Por ahí está pasando Q, N cubo minuto, y en este reactor hay una reacción química, digamos así, hay un proceso donde estoy inyectando, por ejemplo, gas. Ay, qué chulo. Suponte que estoy inyectando gas, ¿cierto? Inyectamos gas acá. Inyectamos gas. ¿Ya? Y suponte que ahora tengo, no estoy con gas cero. ¿Ah? Acá está el producto que sale del reactor. Así que sale por acá, producto. Entonces tú dices que este reactor tiene un volumen B, ¿cierto? Volumen mecánico, volumen
mecánico B, ¿ya? En metros cúbicos. Pero los reactores químicos adentro, ¿qué es lo que tienen? Tienen un agitador, ¿cierto? Voy a intentar hacer aquí un agitador lo más bonito que pueda, pero... ¿ah? Tiene un agitador, ¿cierto? No me quedó tan bonito, pero no importa, no se rían de mi dibujo. Estoy haciendo un esfuerzo aquí por hacerlo rapidito. Tiene un agitador, ¿cierto? Y tiene baffles. Los baffles son paletas para que la cosa esta se mezcle. ¿Ok? Tiene baffles. ¿Ya? ¿Habían escuchado el término, el concepto de baffle? Sí, profe. El baffle es para evitar que se produzca vórtex. Entonces, fíjense que este reactor, cuando yo le meto cosas, hay piezas mecánicas ocupan espacio, ¿cierto? Entonces, ocupan espacio. ¿Ok? Por tanto, el volumen efectivo, va a ser igual a ¿qué? Al volumen del reactor, menos las partes mecánicas. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Estamos claros que el volumen efectivo va a estar dado por el volumen del reactor menos las partes mecánicas. ¿Ya? Entonces aquí, por nomenclatura, lo que hacemos es, si uno no tiene el dato, volumen efectivo es igual al volumen por, puede ser 0.8 o 0.7 en algunos casos. ¿Ya? Es un poquito más complicado, pero esa es la idea. Ahora, imagínense que este reactor, yo le meto aire. Si yo le meto aire, ¿qué pasa con el volumen efectivo del reactor? Chicos, ¿qué pasa con el volumen efectivo? Disminuye. Disminuye. ¿Saben por qué o no? Porque las burbujas se comportan... Ah, mira, está pegado, se me quedó pegada esta cosa. Ahí se copió. Entonces, con K mayor que cero, aquí aparece la burbujita. Voy a exagerarlo. Voy a exagerarlo ahí. Entonces aquí las burbujas quitan espacio al reactor. Voy a colocar burbujas, gotas, sólido. ¿Ah? Quitan espacio al reactor. Espacio al paso del líquido. O sea, el líquido que está entrando tiene menos espacio. ¿Me explico, no? Entonces, el volumen va a estar dado por lo que es líquido solo. Por tanto, va a ser volumen de reacción va a estar dado por va a ser igual a ese volumen por 1 menos fracción partes mecánicas, ¿cierto? Perdonen que lo haga así, pero quiero que quede explícito. ¿Sí? 1 menos fracción parte mecánica y por 1 menos el eje. ¿Qué es lo que era el eje? El gas holdout. ¿Ok? Y el tiempo de residencia, tau, o que lo conocemos en ingeniería de procesos como tiempo de residencia, va a ser igual a, perdona que me equivoqué, reacción, va a ser igual al volumen de reacción
volumen de reacción partido por Q. Entonces, miremos la ecuación. Si yo aumento el gas Holda, ¿qué pasa con el volumen de reacción? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa con el tiempo de residencia? Disminuye. Y lo más importante, ¿qué pasa con la conversión del reactor? Se las voy a tirar nomás acá. Conversión. Voy a colocar aquí en reactor continuo perfectamente mezclado, que en ingeniería de procesos los conocemos como CSTR. ¿Ok? Está dada por K por tau dividido en 1 más K por tau. Entonces, claramente, si tengo un menor tiempo de residencia, tengo menor conversión. Ojo que este K es lo que estamos viendo ahora en transferencia de materia, que depende del reino, depende de la difusión, de un montón de cosas, ¿sí? Pero esa es la ecuación de un reactor continuo. Para los que no han visto reactores químicos todavía, yo creo que es importante que revisen esto cuando vuelvan a ver el video. Perdona que me haya detenido tanto en esto, pero es fundamental para poder seguir avanzando en lo que es los conceptos de transferencia de materia y lo que queremos hacer.Nosotros queremos dimensionar estos TAP. Hasta acá, Vicente Domínguez, ¿te queda claro lo que estamos viendo, no? Sí, profe. ¿Ya? Está claro. ¿Alguien había visto esto en reactores químicos de los que están haciendo el curso? Yo no. Ya. No, recto. Créanme, esto es súper importante en ingeniería de procesos. Estos conceptos que acabamos de ver. Tiempo, residencia, conversión y entender conceptualmente que hay aspectos mecánicos. No el puro volumen del tarro. ¿Estamos de acuerdo? Si te digo que tengo un tarro de 10 metros cúbicos, no quiere decir que es el volumen con el que yo voy a calcular. ¿Ya? Así que voy a volver acá al quiz. Entonces, al aumentar el gas Holder en un reactor gas líquido, el tiempo de residencia también aumenta. Eso es falso. El tiempo de residencia disminuye porque las burbujas ocupan espacio dentro del reactor y le dejan menos espacio al líquido. Y como el líquido tiene menos espacio para pasar, está menos tiempo dentro del reactor. Y si está menos tiempo, logra una conversión más baja. Esa es la respuesta. Por tanto, la respuesta correcta es falsa. ¿Ya? El tiempo de residencia disminuye al aumentar el gas Holder. Bueno, sigamos acá. Eso está muy bien, esto de acá. La agitación no tiene ningún efecto en la transferencia de materia, dado que no está en la ecuación de área interfacial. Falso, la ecuación de área interfacial solamente tiene que ver con el área de contacto, pero no con la velocidad de reacción, y qué bueno que vimos esto. Quiero que alguien me diga cuál es el efecto más inmediato al colocar agitación en un coeficiente de transferencia de materia. ¿Cómo está el Felipe Morales? Felipe Morales, dame las dos razones por las cuales el coeficiente de transferencia de materia aumenta con la agitación. Una es la adversión. ¿Perdón, la qué? La adversión. Y la Digamos, que está relacionada con convección. sí, está muy bien técnicamente, pero eso tiene que ver con el Reynolds, ¿cierto? Como sube el Reynolds de mezclado, aumenta el coeficiente de transferencia de materia. Del mismo modo, cuando aumenta en transferencia de calor. Es lo mismo, ¿cierto? Más mezcla, mayor Reynolds de mezcla, sube el coeficiente de transferencia de calor y sube el coeficiente de transferencia de materia. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más? Hay otro factor más, son dos. Hay otro factor más, ¿quién se acuerda? Disminuye el espesor de la interfaz. La capa límite, muy bien. ¿Quién fue ese? Vicente. Vicente, buena Vicente. Disminuye la capa límite, ¿ok? Y adivinen qué tenemos que hacer nosotros. Tenemos que crear estos tarros, crear área interfacial y con el cuidado de no pasarnos en el consumo de energía, porque nos podemos entusiasmar con el mezclado. Oye, Vicente, dame algún parámetro operacional de energía necesaria en un mezclador con un, no sé, con un 30% sólido. ¿Cuánta potencia me recomendáis usar? Eran 5 caballos de fuerza por metro cúbico.
Exactamente, ¿ya? Ahí tienen un numerito. Que bueno, me alegro que están enchufándose con la parte operacional y la parte conceptual. Creo que es la última pregunta. Mira, no nos fue tan mal. Hay varios 100. Las respuestas se las mando a los que contestaron, se las mando ahora mismo. Ahí se envían los... les mando con la respuesta, ¿no? No, les mando así nomás, con el puro puntaje. No sé cómo está configurado. A ver. Quiz. Ok, le va a tirar todo. Ok, va con respuesta y todo. Release score. Ahí se fueron los scores por su correo electrónico. Obviamente son correos electrónicos válidos. Bien, voy a hacer una pausa acá para cambiarme de... Mira, aquí mi intención es ver dos ejemplos. Un ejemplo sencillo con osmosis inversa de un balance, porque van a aparecer cosas nuevas para ustedes. Y después voy a intentar hacer uno con un reactor aireado. ¿Por qué me interesa esto? Porque lo vamos a preguntar en el certamen, como ya le comenté. Y el quiz del miércoles es muy similar a lo que acabamos de ver acá. ¿Ok? Bueno, solamente para recordar lo que vimos en la clase pasada, trabajamos harto en el tema osmosis, y acá centrémonos en el proceso. Acá es un proceso donde tenemos transferencia de materia en una membrana. Ya estudiamos bien en la clase pasada la membrana que es de doble capa, ¿cierto? Hay una membrana por arriba y por abajo. Y aquí es interesante entender que el permeado o el agua que está siendo purificada o separada de una corriente que tiene mucha salinidad como el agua de mar, penetra a través de toda esta estructura, ¿cierto? Y esta estructura me genera un par de problemas, ¿cierto? ¿Cuál sería el principal problema que me genera esta estructura? El principal problema el principal problema que genera esta estructura. Estamos claros que esta es la película de la membrana de osmosis y tiene acá una nanofiltración y una ultrafiltración, están unidas estas. Esto tiene una razón de ser, para darle resistencia mecánica. Pero esto me genera un problema. Ignacio, ¿te acuerdas qué problema discutíamos que genera esto? La tortuosidad. Tortuosidad o resistencia. Y si tengo más resistencia, ¿qué problema operativo tengo? Caída de presión, mayores costos. Eso me acuerdo. Y ahí estamos parados. Les recuerdo que en particular discutimos esto que era importante para los ingenieros ambientales también, que en la medida que se mejora esta tecnología, tienes menor pérdida de carga y por tanto puedes obtener agua a un menor costo, que en estos momentos estamos hablando de un 3,2 kWh al metro cúbico, ¿cierto? De consumo de energía. Si se logra reducir la resistencia o la pérdida de carga, tú tienes más permeado por un mismo consumo de energía. Incluso mostramos el caso ideal. Se podría llegar hasta 1 kWh por metro cúbico. Ese es como objetivo. ¿Ya? Pero no se puede mucho porque si tú ejerces presión, esta membrana va a colapsar. Hay un trabajo que hemos estado haciendo transformando esta membrana y efectivamente cuando tú la oxidas, esta se colapsa. ¿Ya? Entonces no es tan simple el tema. ¿Ya? Y ahí apareció el concepto de la tortuosidad, está expresado ahí, que tenía varios términos, ¿cierto? Pero antes de llegar a la tortuosidad, quiero que me digan técnicamente qué influye en la pérdida de carga al pasar a través de un medio poroso. Esto es mecánica de fluido. Kenneth, ¿te acuerdas un poquito de mecánica de fluido? Esto es transporte en medios porosos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la pérdida de carga en un medio poroso? ¿Te acuerdas, Kenia? ¿Está la Kenia, no? Kenia, no la escucho. Vámonos al Matías entonces. Matías Venegas. ¿Ese delta P de qué factores depende? ¿Cómo, profe? Estábamos hablando de que en la membrana el consumo de energía depende de la caída de presión que hay a través de la membrana. Entonces, hablaron ahí de la tortuosidad. Entonces yo les digo, recordando mecánica de fluidos, ¿cuáles son los factores que influyen en la pérdida de carga en un medio poroso? Esto es un medio poroso. Aquí se transporta un líquido a través de todo estos intersticios. ¿Qué factores son los que influyen? ¿Te acuerdas? O sea, de algo me acuerdo, pero no de esa parte. Ya, anoten todos. Creo que lo dije la semana pasada. Profe, esa es la ecuación de Ergun, ¿o no? ¿Ah? ¿Eso se refiere a la ecuación de Ergun?
Perfecto. O sea, en realidad no, pero ok. O sea, no para estos medios continuos, pero sí, ecuación de Ergun. Muy bien. Entonces, ¿de qué factores depende? La pérdida de carga. Veamos, la porosidad, la fracción de huecos. Si esta cosa tiene más huecos, ¿es bueno o es malo? ¿Es Si tiene bueno? más huecos, Bueno, es mejor, hay menos fricción. La viscosidad, ¿cómo influye? A menor viscosidad, más eficiente. Menos pérdida de carga. Aquí bueno, sí, es más permeado, pero menos pérdida de carga. Y aquí es bien importante, es mucho más significativo porque en regímenes laminares la pérdida de carga se rige por la ecuación de Poiseuille. ¿Se acuerdan? Ecuación de Poiseuille. No estoy seguro si quiere decir. Poiseuille. ¿Ya? Entonces, si tú logras aumentar la fracción de huecos y, por ejemplo, logras reducir la viscosidad, ¿cómo reduzco la viscosidad rápidamente? Subiendo temperatura en los líquidos, ¿cierto? Si subo la temperatura en los líquidos, baja la viscosidad. Y otra cosa más, como esto es un fenómeno en las membranas difusional, les recuerdo que esto es súper importante que lo preguntamos en los quizzes. El proceso de transporte de agua en la osmosis inversa es un proceso difusional del agua. El agua difunde a través de esta capa que está acá. No es un proceso mecánico, es un proceso difusional. Y por tanto, si aumento la temperatura, ¿qué pasa con la difusión? Malinka, ¿qué pasa con la difusión? No lo escucho. ¿Está la Malinka o no? Ok, parece que no está. También aumenta, ¿ya? Entonces, fíjense que lo estoy como guiando a que el aumento de temperatura tiene aspectos positivos, ¿ya? Y eso es lo que uno ve en la ecuación que sigue. Al calcular este parámetro S, que es un parámetro estructural que equivale a una especie de espesor, este K, ¿cierto? Es la resistencia a la difusión, fíjense, depende efectivamente de la difusión. Por tanto, si yo aumento la difusión, esta resistencia baja. Si yo cambio la fracción de hueco, si aumento la fracción de hueco, tengo más hueco, más porosidad, también mejora. La tortuosidad es un tema del nivel de intrincado que tiene esto. Si es más estructurado, baja. Fíjense acá, el espesor de la película. Aquí es realmente como el espesor que uno ve en conductividad. ¿Ok? Ahora, si yo me entusiasmo y subo temperatura y le coloco harto hoyo, ¿qué problema técnico tengo? ¿Qué problema técnico tengo? Si yo me entusiasmo y subo temperatura, trabajo a 40 grados y lleno de hoyo esto, ¿qué problemas creen que se genera? Gerardo Figueroa, por ejemplo, especula. O sea, supongo que para mantener mayor temperatura implica un mayor gasto energético. Suponte que te regalan la temperatura, no va por ahí. Estoy hablando de la operación de la membrana. ¿Qué problema me genera al aumentar temperatura y al aumentar porosidad? creo que había dicho que las membranas como que se descomponen cuando llegan a cierta temperatura. Colapsa, se aplasta completamente. Se aplasta completamente. ¿Ah? Porque recuerda que acá arriba tú tienes una presión de 1000 psi y acá estás casi descargando la atmósfera. Entonces esto ejerce mucha presión. Entonces no hay que entusiasmarse con la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, lo voy a escribir acá. Transporte, barrera sólida y membrana, lo acabamos de hacer. Ojo, hay un límite en la temperatura. Dado temperatura y fracción de hueco. Huecos. Dado que se pierde la resistencia mecánica. Y la membrana colapsa. Aquí se aplasta. ¿Cierto?
aplasta, voy a ver, aplasta por la diferencia de presión. El orden de diferencia de presión estamos hablando entre 800 a 1000. Es alta presión, PSI, en el caso de la presión. ¿Ya? Esa es la razón técnica. No obstante esto, la tendencia mundial es a integrar estas plantas. No sé si ahora me doy un poco más de tiempo para explicar si les queda claro qué es lo que estamos haciendo acá. Dana, ¿está conectada Dana? Sí, profesor. Ya. ¿Entiende la figura que estoy ilustrando acá o te lo explico? ¿Qué estamos mostrando acá? Si me lo explica mejor. Trata de explicarlo tú, Ya no entiendo mucho. de lo que tú entendiste. Yo lo voy a explicar de nuevo, pero explícalo tú para ver si entendiste. Es que creo que no puedo explicarlo. Ok, pero ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una planta termoeléctrica, ¿cierto? Esto es una planta termoeléctrica que genera electricidad. ¿Ya? Y acá tenemos una planta de desalinización, RO. RO es planta de osmosis, ¿cierto? Planta desaladora. ¿Ya? Entonces, en una planta de energía, lo que tú haces, metes temperatura, ¿cierto? Evaporas agua, pasa por una turbina, estamos claros con eso, y de la turbina genera electricidad. Pero el vapor que sale de la turbina se tiene que condensar, se tiene que convertir en líquido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y para hacer eso, lo que hacen normalmente las plantas termoeléctricas, toman agua de mar, acá, toman agua de mar. Esto que está acá es agua de mar. Agua de mar. Pasa por un sistema de enfriamiento, como torres de enfriamiento abierto. Al hacer esto, esta agua que entra más o menos, no sé, a unos 15 grados, aquí sale un poquito más caliente, unos 16, 17 grados, depende del balance, o sea, puede salir un poco más, ¿ya? Entonces aquí la idea, como yo tengo toda una infraestructura instalada para sacar agua de mar, pasarla por la planta y después volver a descargarla, la idea es, ¿por qué no usamos esta agua que viene un poquito más calentita? Porque sabemos que el agua un poquito más calentita tiene las ventajas que acabamos de describir, ¿cierto? Entonces, esto que está acá ilustra la tendencia mundial que hay a integrar plantas de osmosis con plantas termoeléctricas, dado que uno puede usar la salida, o sea, el agua que bota la planta termoeléctrica, para alimentar la planta osmosis. Aquí se hace el pretratamiento, todo igual. Y con ese incremento en temperatura de 1 grado Celsius, podemos aumentar un 3% la conversión. Por eso ilustramos esto, ¿ya? Y lo que estamos viendo es cómo, digamos, se explica esto. Y luego vamos a hacer un cálculo de esto. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Profe? Sí. Y eso de que aumenta un 3% la conversión, también tiene un límite, ¿o no? Claro, muy bien. Lo que acabamos de decir acá, fíjate, hay un límite de temperatura por la resistencia mecánica. ¿Ya? O sea, en realidad no puedes pasar, no estoy muy seguro, pero lo puedo verificar, pero ya 30 grados es mucho. Empieza a colapsar la membrana, porque estos son polímeros. ¿Ok? ¿Cómo estamos en la hora? Termina un cuarto para las 11. 4 minutos. Ya. Mira, lo que voy a hacer ahora va a ser una cápsula, porque yo creo que es buena idea, como lo hace Pablo también, explicar los ejercicios paso a paso, porque yo creo que se pierden en algunas cosas. ¿Ya? Yo acá tenía preparado un ejercicio, justamente un balance en una planta. ¿Ya? Solamente para terminar la clase. Perdón, la clase termina Un cuarto para las 11. ¿Cómo? Un cuarto para las 11. Claro, quedan 5 minutos más. Mira, aquí, este ejercicio que lo voy a subir en una cápsula aparte, lo que es nuevo para ustedes, fíjense que nosotros expresamos, bueno, acá, los LPS son litros por segundo. Normalmente las plantas de osmosis se expresan en litros por segundo. De hecho, la más grande de Latinoamérica, que es una planta de una desaladora para una minera, está en Chile, son 2.500 litros por segundo. Son plantas muy, muy, muy grandes, son muchos, muchos cúbicos.
Estamos hablando aquí de 1500, voy a colocar acá mejor, no son comas, son 1500 litros por segundo. Es grande eso, ¿ya? Hay plantas en estos momentos en el mundo de 1 millón de metros cúbicos al día. ¿Se lo imaginan, no? 1 millón de metros cúbicos al día. Son monstruos grandes. El concepto que el término que aparece acá, microsiemens centímetro, es conductividad específica. Lo que pasa es que uno, para poder determinar cuántos iones tiene, uno mide conductividad. ¿Ya? Y acá, en general, voy a colocar acá abajo, en general, uno puede hacer la siguiente conversión. Mira, los TDS, ¿alguien sabe lo que son los TDS? No. Voy a colocar aquí C en microsiemens centímetro. Le explico inmediatamente. Dividido 0,8. Esto, válido, aproximación, válida, solo agua. ¿Ya? O sea, cuando ustedes le dan los TDS, válida, agua. ¿Qué quiere decir? Válida, ahí. Anótala acá abajo. TDS son Total Dissolved Solids, así se dice. Son, en otras palabras, el total de iones disueltos. Esos son los TDS. Iones disueltos. Y se expresan en ppm. ¿Ya? Si no lo sabían, ppm es lo mismo que 6 miligramos litro. Parte por millón. Igual que miligramos litro. Podemos usarlo tal cual. Es una nomenclatura. Y es lo mismo que decir en sólido en gramos por tonelada. ¿Ya? Entonces, si es el caso del agua, tú tienes, por ejemplo, 1000 miligramos y una tonelada son 1000 kilos. Y ahí te queda justo miligramos litros. ¿Te fijas? Y como tienes agua, la proximidad a la densidad 1, te queda en litros. Es un poco la idea. Pero este tipo de cosas son las que ya tienen que ir manejando, chiquillos, chiquillas, ¿ah? Porque se ocupan en la jerga de balance, ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, entonces cuando acá tengo 35.000 microsiemens, yo, al dividir por 0,8 tengo inmediatamente los ppm, o los miligramos litros de iones. ¿Ah? Entonces, si yo hago un balance acá, con lo que se llama el yield o la conversión, que yo lo voy a mostrar en una cápsula un poco más explicado, yo puedo hacer el balance y determinar el contenido de sales en las corrientes, en todas las corrientes. Aquí la que me está faltando solamente es la corriente de salida. ¿Ya? Aquí, para hacerlo mucho más fácil, así como regla del dedo pulgar o como dicen en la Santa María, la espalda, si yo tengo un 50% de conversión, yo con este dato ya puedo saber rápidamente cuál es la composición de salida. Y va a ser el doble. Puedo desplazar estos 500 microsiemens con esto. Va a ser el doble y lo voy a demostrar. ¿Ustedes ocupan MATLAB o ocupan más Excel? Yo Excel. Sí, Excel. Mejor Excel. Ya, vamos a hacer cosas más complicadas. Va a quedar corto el Excel. Ustedes saben que tienen cuenta de MATLAB en línea, o sea, ustedes se meten en una página web y pueden hacer cálculos en MATLAB. Sí. ¿Sí? Ya, mira, voy a hacer uno en Excel, pero creo que ya es el momento de empezar a hacer cálculos en MATLAB, ¿ya? Porque vamos a hacer cosas bastante más complejas con ecuación y todo, y no vale la pena hacerla en Excel, ¿ya? Es un poco la idea. Pero yo lo voy a ir enseñando. Yo trabajo harto en MATLAB y creo que es muy útil. Bueno, entonces, como les digo, voy a completar la slide del tema gases, o sea, le va a llegar una PPT de la clase de la semana pasada con los reactores aireados o un complemento, y esto lo voy a hacer en una cápsula, ¿ya? Y el próximo miércoles seguimos con este ejercicio, más otro ejercicio de lixiviación con reacción química, y nos vamos a empezar a centrar más en ejercicios para irnos acercando al certamen. Y después la última parte de materia, porque ahora nosotros estamos al día con el calendario, lo que estaba revisando. Lo que me falta es darle más ejercicios nomás. Están los de Paula, pero también lo explico por mi lado. Y después nos estaría quedando como materia, que eso ya después de vacaciones, absorción y desorción. En torre, eso ya es diseño de torre. ¿Ok? Antes de cerrar, ¿hay alguna consulta?
Sí, profe, había escuchado, o sea, leí en el calendario sobre una prueba de ensayo. Sí, ¿Eso se va a realizar? sí, esa la hacemos con Paula y bueno, les soplo que a partir de esa prueba hacemos la prueba oficial, po. ¿Me explico? O sea, tienen que Ya. hacerla, les conviene. Pero ¿Ya? la fecha estaba fijada para este viernes, ¿se va a correr también? Se corre porque Ya. desplazamos una semana el certamen. ¿Ya? Ya. Ahora, Y esa lo prueba, otro, el quiz queda para las 8 de la mañana, ¿va a ser en formato de alternativas, como por sí, aula? sí, Ya, ese formato alternativa aula. ya. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces cerramos acá y paramos la grabación.